Es miércoles y tenemos la colaboración de Pablo Moctezuma Barragán. 18 de marzo, Rubén, estimada audiencia, es el 84 aniversario de la expropiación petrolera y vivimos en medio de una crisis mundial de energéticos que han disparado el precio del petróleo tras el conflicto Ucrania-Rusia. Lázaro Cárdenas supo ver la importancia estratégica del petróleo para la soberanía nacional, expropió nuestro petróleo y resistió a las presiones de las corporaciones que dejaron las instalaciones en chatarra y se llevaron a los técnicos, pero los trabajadores mexicanos lograron levantar la industria. Fueron 17 compañías extranjeras expropiadas y México obtuvo el control total sobre la producción y comercialización del petróleo. A los 3 meses, el 17 de junio se creó Pemex. De esta manera se reconoció la soberanía energética de México como pilar fundamental de nuestra economía. En 1960 se nacionalizó la energía eléctrica. Estas políticas impulsaron el desarrollo económico y México crecía al 6% anual promedio. Sorprendido, el mundo lo llamó el milagro mexicano. La política de Cárdenas, respetada hasta 1976, era usar el petróleo exclusivamente para el desarrollo nacional. México no exportaba una gota de petróleo y la economía crecía. La táctica de Estados Unidos y de sus organismos financieros fue endeudarnos para ponernos la soga al cuello. La deuda creció a $1,600 millones con López Mateos, 3,600 con Díaz Ordaz y se cuadruplicó a $19,000 millones con Echeverría, que en 1976 nos ata al Fondo Monetario Internacional socavando la soberanía económica. Con López Portillo la deuda llegó a los $85,000 millones y el Fondo Monetario Internacional obligó a petrolizar nuestra economía poniendo nuestro oro negro a disposición de sus necesidades y en 1982 ya se exportaba 1,5 millones de barriles diarios de petróleo. Cuando guardábamos el petróleo para el desarrollo nacional, crecíamos al 6% anual, pero luego, tras convertirnos en grandes exportadores, lejos de beneficiarnos, la economía se estancó a un 2% anual. Además, desmantelaron la petroquímica y de ser autosuficientes en gasolina, a partir del gobierno de Salinas nos convirtieron en importadores netos. El último año de Peña Nieto se importaron $30,000 millones en gasolina. Los gobiernos del PRIAN buscaron desmantelar Pemex y endeudarlo al máximo. Ellos obtuvieron fabulosas ganancias del petróleo. Fox, 340,000 millones, Calderón, 540,000 millones y Peña Nieto, 330,000 millones de dólares. Con esos astronómicos ingresos pudieron haber pagado la deuda de Pemex. ¿Dónde quedó esa fortuna? ¿Por qué siguieron endeudando a Pemex y al mismo tiempo al país? Fox dejó la deuda pública de México en 1.7 billones, Calderón en 5.2 y Peña en 10.5 billones de pesos, una carga insoportable. Con la reforma energética aprobada por el PRIAN, se le abrieron puertas y ventanas a las corporaciones petroleras y ahí sí no gritaron que es energía sucia. Se aceleró el desmantelamiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, dejándolas con una deuda que rebasa los 100,000 millones de dólares. El presidente López Obrador inició su gobierno con el propósito de rescatar la soberanía energética y le apostó a invertir en Pemex, rehabilitar las refinerías, crear una nueva, producir nuestra propia gasolina, rescatar la industria eléctrica y recuperar el control del Estado sobre sus recursos estratégicos, y en eso estamos. Propuso usar el petróleo para satisfacer las necesidades internas y dejar la exportación irracional. Comenzar a disminuir las importaciones de gasolina porque, como él dice, no hay que vender baratas nuestras naranjas para luego comprar jugo de naranja caro. El momento actual deja clara la importancia de la expropiación petrolera y de una política de soberanía energética. Hay que ver también cómo suben gas y luz en Europa. No gusta la política de México al gobierno de Biden, que a través de su embajada el 9 de febrero pasado dijo:
El gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente su preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. Pero Estados Unidos es el más grande productor y consumidor de petróleo del mundo, 18 millones de barriles diarios. ¿Cómo se atreve? Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Rubén, muy buenas noches.